Muy buenas noches, mi nombre es Brian Steven García y soy estudiante del área de la Facultad de Ingeniería en Software. Y pues hoy traigo la resolución de dos de los ejercicios propuestos por la universidad, en este caso el área de lógica de programación, o bueno, la materia, más bien. Y el primer problema que nos dicen es crear un diagrama de flujo que permita determinar el tipo de triángulo de acuerdo con los valores leídos de los tres lados. Es decir que dependiendo de los lados, solamente hay tres clases de triángulos que pueden haber, que son triángulo equilátero, triángulo isósceles y triángulo escaleno. Bien, sabiendo esto, lo primero que voy a hacer para poder proseguir con la explicación del diagrama de flujo es primero hacer una demostración, ¿no? Aunque primero lo que tenemos que saber es que el triángulo equilátero es aquel que tiene todos sus tres lados iguales. El triángulo isósceles es aquel que tiene dos de sus tres lados iguales. Y el triángulo escaleno es el que no tiene ningún lado que coincida con otro. Es decir, que todos sus lados son diferentes, diferente medida. Vale, sin más, comencemos la demostración. Introduzca el valor para los lados A, B, C y respectivamente. Por ejemplo, vamos a comenzar por intentar llegar a un triángulo equilátero, ¿no? Recordemos que un triángulo equilátero todos sus lados son iguales, por lo tanto colocaré todos sus valores iguales. 3, 3, 3. El triángulo es equilátero. Bien. Ahora intentemos, por ejemplo, con el triángulo isósceles. Dos de sus lados son iguales, por lo tanto, 1, 2, 2. El triángulo es isósceles. Ahora, intentemos lo mismo, pero con un escaleno. El escaleno, ninguno tiene sus lados iguales, por lo tanto, 4, por ejemplo, 2 y 6. El triángulo es escaleno. Bien, ¿cómo funciona este diagrama de flujo? Bien, ya sabemos que un triángulo, ya sabemos los tipos de triángulo. En este caso está el triángulo equilátero, está el triángulo isósceles y está el escaleno, que en este caso no lo podría dibujar porque tendría que dibujarlo a mano, ya que no tiene medidas. Más o menos sería así. Entonces, equilátero, isósceles y escaleno. Bien. Lo primero que tenemos que hacer, yo lo que primero hice fue guardar una variable que tiene en este caso el mensaje el triángulo es. ¿Por qué? Porque esta variable la voy a utilizar para luego mostrarla sumándole, en este caso, o concatenándole cada valor que yo necesite. Por ejemplo, en este caso, este es el caso en el que de pronto nos da isósceles, el triángulo, escaleno y equilátero. Lo único que tengo que hacer aquí, entonces, como ya tengo creada mi variable, es concatenarla con lo que yo necesito. Bien. El segundo es asignar tres variables más. En este caso las asigno con valor 0, A, B, C. Bueno, después de definirlas, aquí tengo, digamos, la salida por pantalla, digamos, cuando te preguntan por los lados. Y aquí vamos a asignar el valor
vamos a, digamos, a requerir el valor al usuario. El primero, la A, el B y el C. Y estos tres se van a autoasignar a cada valor respectivamente. Es decir, A, lo que hayamos puesto en A, se va a introducir en A, B va a introducirse en B y C va a introducirse en C. Ahora, ya comenzamos con las condiciones. En este caso, A igual a B y A igual a C. El AND significa y. Por lo tanto, estamos comprobando dos cosas, pero que ambas se cumplan. Si una de las dos no se cumple, lo que nos devuelve esto es falso, es decir, no. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que si A es igual a B, pero A no es igual a C, entonces lo que nos daría es el valor de falso. Por lo tanto, nos iríamos para acá. Pero si A es igual a B y A es igual a C, se cumple, por lo tanto es verdadero y nos iríamos para acá. Ahora, ¿qué nos dice esta condición? A es igual a B y A es igual a C. Y nos manda al mensaje del triángulo equilátero. Si se cumple, ¿no? Recordemos que un triángulo equilátero, que lo tenemos, tiene sus tres lados iguales. Por lo tanto, eso quiere decir que tenemos que tener una condición que sea A igual B igual a C. Esto es para el triángulo equilátero, ya que sus tres lados tienen que ser iguales. En este caso, como de esta forma, no podemos escribirlo así literalmente en este programa, lo que tenemos que hacer es como llevar cada comparación, cada igualdad, digamos, separarla. En este caso, eso es lo que hemos hecho, separarla. Aquí en estos momentos A igual B sería A igual B y A igual C sería lo mismo que decir A igual B igual C. Que sería lo mismo que decir que un triángulo tiene sus tres lados iguales. Y si esto se cumple, nos manda al mensaje del triángulo equilátero. Si no se cumple, hacemos otra comprobación. En este caso podremos ver que hay una comparación. Quiero ver una cosa. Hay una comparación entre A y B, B y C y A y C. ¿Por qué hay una comparación entre tantos valores? Porque digamos que estas son los posibles valores que pueden repetirse en cada lado. En este caso, A y B pueden ser iguales, o B y C pueden ser iguales, o A y C pueden ser iguales, pero no al mismo tiempo los tres, ya que si no estaríamos incumpliendo lo que primero habíamos dicho, lo de por acá, de que no eran iguales todos. Aquí estaríamos diciendo que si alguno de estos tres es igual a otro, es decir, hay dos valores iguales, si se cumple, quiere decir que el triángulo inmediatamente sabemos que es isósceles. ¿Por qué? Porque quiere decir que uno de esos lados no es igual, pero los otros dos sí. Por el contrario, si no es igual, entonces el triángulo, si ninguno de estos tres se cumple, es decir, no es igual, entonces el triángulo es escaleno, ya que todos sus lados serían distintos. Es decir, no se cumpliría ninguna de estas condiciones, por lo tanto todos sus lados son distintos. Por último, tenemos el final del programa. Así es como funcionaría este ejercicio. Una explicación un poco más detallada de algo, y es que aquí este OR significa O, pero yo lo que pondría sería X o R. Este es un OR pero exclusivo, digamos que lo colocaría es por si de pronto hay alguna posibilidad que yo no esté tomando en cuenta, y este lo que hace es que la diferencia entre OR y XOR es que si con OR, si una de las condiciones es verdadera y las otras son falsas, el valor igualmente va a ser verdadero porque una de ellas se cumplió. Esto es con OR.
Mientras que con SOR, si dos de ellas se cumplen, el valor es falso. Pero si una de ellas se cumple y otras dos no, el valor es verdadero. Es decir, solo está evaluando que una de las dos se cumpla, pero no todas. Todas no pueden cumplirse, o más de una no puede cumplirse. Solamente puede cumplirse una. Eso nos da un poco más de control con la estructura. Perfecto. Ahora abriré el otro archivo y explicaré. Bueno, primero que todo la demostración. Entonces vamos con la demostración. ¿Cuántos elementos deseas tener en el arreglo? En este caso voy a tener 3. Introduce el elemento número 1, 0, 1, 2. ¿Qué elemento del arreglo desea consultar? Bueno, en este caso, supongamos que yo quiero ver qué hay en el primer elemento, entonces coloco índice 0. El contenido de esta posición del arreglo es 0 y está ubicado en la posición 0 del arreglo. Bien, no está mal, no está mal. Ahora intentemos, ¿qué pasaría si por ejemplo, yo intentara acceder a un elemento que no existe? Esta posición y este elemento no existen en el arreglo. Perfecto, entonces ya tenemos nuestro programa. ¿Cómo lo hemos hecho? Bueno, definimos cada variable. En este caso hemos definido 3 variables. Una que se llama número elemento, número element, que es igual a 0, i igual a 0, k igual a 0. Estamos preguntando cuántos elementos queremos tener en el arreglo. Luego asignamos a la variable elementos, número elemento, el valor que nosotros le pasemos. Es decir, que esta variable ahora será reescrita y valdrá lo que nosotros le hayamos pasado. Esta variable número elemento es la que utilizaremos para poder iterar más adelante. Iterar significa que va a recorrer el arreglo, va a recorrer cada una de las partes del arreglo. Aquí estamos creando un arreglo llamado arreglo, y que su índice tiene número de elemento, es decir, los espacios que le habíamos dicho que tendría nuestro arreglo. Por lo tanto, eso está bien. Y en el contenido de momento le estamos colocando 0, es decir, nada. Aquí estamos indicándole el ciclo. En este caso, aquí está i, pero no hay ninguna variable definida acá arriba que se llame i. Sin embargo, este ciclo funciona. ¿Por qué funciona? Simple, porque en el ciclo for la variable se define dentro del ciclo. Por lo tanto, esta variable no necesitamos definirla afuera. Por esta misma razón está acá arriba. Mientras para i igual a 0, mientras que i sea igual al número elemento menos 1, es decir, menos 1, ¿por qué? Porque pues no va a tomar en cuenta todo el número, sino que como el índice comienza desde 0, habría un problema si de pronto no lo dejáramos con menos 1, si no lo dejáramos con menos 1, y va a ir aumentando de 1 en 1. Ahora, aquí ¿qué es lo que estamos diciendo? Aquí estamos diciendo introduce elemento número. Bien, esto es una cadena de texto, ya que está delimitada por estos apóstrofes que vemos aquí. Bien, ahora para poder digamos concatenar, o sea, sumarle a una cadena de texto un número en este caso, ya que i es una variable, la variable que teníamos para el ciclo for, y le estamos diciendo que esta variable más 1,
¿Por qué? Porque si recordamos, los arreglos comienzan con el elemento 0, con el número 0, o por lo menos nosotros le habíamos dicho que la variable i iba a empezar en 0. Y nosotros nos constamos nuevamente desde el 1, ¿no? Entonces por esa razón le sumamos 1. Bien, entonces lo que estamos aquí diciendo es que en el elemento actual, ya que i es el elemento actual, en el elemento actual introduzcamos un número. Es decir, por ejemplo, si estamos recorriendo, por ejemplo, la segunda vuelta, introduce el elemento número 2. O si estamos recorriendo la tercera vuelta del elemento, introduzca el elemento número 3. Y así, este sería el mecanismo. Y así podríamos irnos infinitamente, es decir, por ejemplo, si tenemos 38 elementos, introduce el elemento número 38. Ahora, la variable j, estamos pidiendo la entrada para reescribir la variable j. J va a valer lo que nosotros le digamos. Bien. Ahora, estamos asignándole al arreglo la variable i en su índice, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que el arreglo en el índice i, es decir, en la posición que se supone que se encuentre recorriendo, por ejemplo, que digamos que el arreglo tenga 5 elementos y estemos en estos momentos en la posición 3, entonces i valdría 2. ¿Por qué? Porque los elementos comienzan desde el 0, entonces 0, 1, 2, i valdría 2 en estos momentos. Y lo que estamos haciendo es asignarle al arreglo en esa posición, aquí lo que estaríamos asignándole es j, es decir, el valor que le habíamos preguntado antes. Lo que estaríamos haciendo es asignarle al arreglo en cada posición lo que le pasemos en j, que era lo que teníamos acá arriba. Bien, ahora pues el ciclo finaliza, preguntamos qué elemento del arreglo desea consultar. En este caso, por ejemplo, K lo utilizaremos como para saber qué elemento desea consultar la persona. En este caso, por ejemplo, digamos que vamos a sobreescribir acá. K en este caso vale 0, vamos a sobreescribir acá con lo que se supone que le pasemos. Y entonces, si K es menor que el número ln, la variable número ln, que en este caso valdría lo que se supone que le dijimos anteriormente al arreglo que valiera. Es decir que, por ejemplo, si nosotros le asignamos al arreglo que valiera 9, el arreglo tendrá 9 espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Bien. El arreglo tendrá 9 espacios. Si acá le asignamos un número más alto de lo que le habíamos asignado a esta variable número elemento, es decir, por ejemplo, le asignamos 11, 11 por supuesto no cabe en 10, porque aquí solamente hay 10 cuadros. Por lo tanto, quiere decir que el elemento 11 no existe en este arreglo. Si no existe, entonces nos vamos a la condición de que es falso. Porque en realidad K no existe, este número 11, esta posición 11 no existiría en el arreglo. Por lo tanto, aquí entonces pondríamos como salida esta posición y este elemento no existen en el arreglo.
Para concatenar en este caso una variable con una cadena de texto, utilizamos la coma. Bien, entonces aquí estaríamos diciendo que esa posición y este elemento no existen siempre y cuando k sea mayor que el número de elementos. Porque si k es menor, eso quiere decir que sí se cumple la condición. Sí se cumple la condición de que sí existe, de que sí hay un índice. Por ejemplo, si k vale 5 y número elementos, esta variable de acá, vale 9, como lo habíamos dicho acá, entonces si k vale 5, el elemento número 5 sería, en este caso, 0, 1, 2, 3, 4. Sería esta posición. Por lo tanto, esta posición sí existe. Y entonces lo que queríamos es traer esta posición. ¿Cómo la traemos? Aquí tenemos la forma de traerlo. Concatenamos una cadena de texto que dice el contenido de esta posición del arreglo es. Concatenamos el arreglo que teníamos en su posición k. Es decir, vamos a traer el elemento que queremos, el contenido del elemento que queremos, ya que k es la variable con la que preguntaríamos qué elemento es el que queríamos consultar. Bien, y está ubicado en la posición, en este caso de nuevo concatenamos k, porque k es la posición que queremos consultar del arreglo. De esta forma es como funcionaría este algoritmo.